Los coches nuevos están muy caros, la opinión al respecto es casi unánime. Lo notamos en el bolsillo y sobre todo cuando vemos algún vídeo de presentación de un modelo nuevo, que nos dicen, sin creérselo mucho, que este modelo X es bastante económico, porque parte de unos razonables 35.000 euros. Pero si miras hacia abajo, muchos defienden continuar con su anterior vehículo, esperando tiempos con menos incertidumbre y sobre todo con precios más bajos. Pero, ¿tan malo es el panorama actual? ¿Eran los coches más baratos en relación a los sueldos hace 20 o 30 años? Te recomiendo que te quedes hasta el final, porque en este vídeo vamos a intentar no solo responder a esta pregunta, sino cuantificar cuál ha sido la mejor época en los últimos 40 años para comprar un coche en relación a los salarios. Así que empezamos. Resulta que el otro día tuve que ordenar parte de las revistas antiguas que tengo y me di cuenta de que se podía hacer un pequeño estudio entre la relación entre los salarios y los precios de los coches, para confirmar lo caro que son los coches hoy en día, pero si hubo otras épocas así, o si por el contrario ha sido cosa de solo los últimos años. Aquí, como veis, hay una revista Solo Auto 4x4 de 1987, Motor 16 de 1995, Autopista de 2004, Coche Actual de 2007 y dos ejemplares de Autofácil de 2009 y 2020. Además, he buscado precios de coches actuales en los diferentes configuradores proporcionados por las marcas. Pero esto es simplemente exponer los precios. Aparte de eso, vamos a buscar la renta per cápita, que sería algo como el salario bruto de cada año por término medio, los años de cada revista y vamos a ver qué capacidad de compra tenía ese salario. Para hacerlo todo más simple, solo vamos a escoger 4 modelos que se han mantenido en producción todos estos años, ya que casi siempre, por ejemplo, el Opel Corsa es un coche urbano en todo este tiempo analizado. No pasa de coupé a sub como el Ford Puma, por ejemplo. Los elegidos han sido el Seat Ibiza en los utilitarios, el Volkswagen Golf en los compactos, el BMW Serie 5 en los automóviles de gama alta y el Toyota Land Cruiser en los todoterrenos. Aparte de esto, también vamos a conocer cuál era el precio de los vehículos más baratos en cada año, para hacernos una idea de lo accesible que era adquirir un vehículo nuevo en aquellos días. La versión elegida es independiente de la carrocería y motorización, siendo simplemente la más barata. Los asesores económicos suelen aconsejar no gastar más de un salario bruto anual en la adquisición de un vehículo. Incluso algunos rebajan esta cifra hasta la mitad o un tercio. En 1987 España daba sus primeros pasos dentro de la integración europea, lo cual significó una apertura comercial sin precedentes en la economía española. La renta per cápita se situaba en torno a los 8.250 euros, inferior al 1,5 millón de pesetas. El Seat Ibiza de la época, con sus motores System Porsche, valía poco más que 1 millón, unos 6.300 euros. El Golf de segunda generación estaba lejos de ser el mito en el que se convirtió una década después y estaba disponible por un precio ligeramente superior a los 10.000 euros. Mucho más prohibitivos eran el BMW Serie 5, que rozaba los 20.000, o el Toyota Land Cruiser japonés, que se situaba justo por debajo de los 3 millones de pesetas de la época, o 18.000 euros. ¿Y los coches baratos? Pues el más económico, un Warburg, que se podía comprar por poco más de 4.000 euros. Ligeramente por encima de este estaban el Renault 4, el Citroën 2 caballos, el Lada 2105 y el Seat Marbella. Todos estos entre 4.300 euros y 4.800. Aplicando la regla de nuestro asesor económico, podríamos adquirir cualquiera de los baratos y la mayoría de vehículos urbanos e incluso varios compactos nacionales, siendo prohibitivos vehículos como el BMW o el Land Cruiser. Pasamos a 1995, año en el que Miguel Indurain ganaba su último Tour de Francia y la renta per cápita española había superado ya los 2,5 millones de pesetas por persona, más de 15.000 euros. El Seat Ibiza más barato costaba 8.150 euros, con lo cual era más económico que su antecesor de 1987 en términos relativos, pese a ser una generación totalmente diferente y mucho más refinada que la anterior. La entrada en el mercado común europeo y la implantación del grupo Volkswagen en nuestro país hizo que los precios relativos de casi todos los automóviles cayeran. Es decir, las pesetas valían más que en 1987.
La serie 5 de BMW se podía comprar desde poco más de 4,5 millones de pesetas, unos 27.000 euros. Y el todoterreno más barato de Toyota, en este caso el 4Runner, ya que no dispongo de datos del Land Cruiser, tenía un precio exacto de 24.000 euros, es decir, 4 millones de pesetas. Suponiendo que tu salario fuera igual a la renta per cápita, en el 95 podrías comprarte el Golf más barato con aproximadamente 9 meses de salario, mientras que en el año 87 tendrías que trabajar durante 6 meses más para llevarte un coche similar. ¿Y qué pasa con los coches baratos? Los low cost, antes de llamarse así. Pues los coches más baratos del mercado español eran el Seat Marbella y el Suzuki Maruti 800. Ambos costaban 4.800 euros, o lo que es lo mismo, 1.000 pesetas para llegar a las 800.000. El Cinquecento valía un poco más y por debajo del millón encontrábamos al Lada Samara, un coche de otro segmento, pero por debajo del millón de pesetas, 5.850 euros para ser exactos. Ya a mediados de los 90, con un salario igual a la renta per cápita, podíamos permitirnos un Ibiza, un Golf básico o incluso un Seat Marbella y un Lada Samara al mismo tiempo. Hace 20 años, Schumacher ganaba su último Mundial de Fórmula 1, en 2004. España iba bien y construíamos, los precios subían y subían. Y además, con el préstamo de la casa, también podríamos comprarnos algún capricho. En este contexto de préstamos fáciles, dinero barato, por el bajo tipo de interés y gran demanda de propiedades inmobiliarias, la renta per cápita española rozaba ya los 25.000 euros. Un Seat Ibiza estaba disponible desde poco más de 11.000 euros, un Golf por debajo de los 15.000, el Toyota Land Cruiser por poco más de 32.000 euros y la serie 5 de BMW partía de los 39.000 euros. La situación seguía la tendencia positiva de 1995 y los BMW, los todoterrenos, se empezaban a popularizar entre los españoles. Pero ¿y los coches asequibles? Pues en 2004, por debajo de los 8.000 euros, estaban el Fiat 600, el Daewoo Matiz, el Suzuki Alto o el Kia Picanto. Vehículos que no tuvieron relevancia en el mercado debido a que las preferencias de los españoles, conforme su nuevo nivel adquisitivo, se iba desplazando hacia los segmentos superiores. Mientras Fernando Alonso se peleaba con Hamilton en el año 2007, el presidente Zapatero pronunciaba esta frase. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Poco después, la situación desembocaría en una crisis profunda, aunque los datos desde aquel 2007 fueron buenos. La renta española per cápita era ya de 32.800 euros, con un Seat Ibiza desde 11.500 y un Volkswagen Golf desde 18.100. Pero lo más importante es que por primera vez en la historia, el español medio estaba muy cerca o directamente podía permitirse comprar un BMW Serie 5 que partía desde los 37.600 euros o un Land Cruiser desde poco más de 33.000. En la época de los Cayenne, en la época de muchos vehículos de lujo, en 2007 estaba tan cerca para el español medio un BMW Serie 5 como 20 años antes un Volkswagen Golf. Es más, podía comprar con un año de trabajo, si su salario era igual a la renta per cápita, a la misma vez los 4 vehículos más asequibles del mercado. Un Chevrolet Matiz, un Tata Indica, un Twingo y el Dacia Logan. Vaya colección, ¿eh? Puf. 2 años después ya había estallado todo. Los precios inmobiliarios habían caído de manera significativa. La renta per cápita permanecía relativamente similar, en torno a los 32.000 euros. Sin embargo, ya el país tenía un desempleo alto. Pero, aún así, los precios de los vehículos permanecieron relativamente estables. No quiero que se haga pesado el vídeo, pero las diferencias entre los 2 años no superaron el 10% en ninguno de los vehículos elegidos. E incluso los vehículos más baratos del mercado cayeron de precio. En 2009 el vehículo más barato del mercado español era el Tata Indica, que podías adquirir por menos de 6.500 euros, precio que llegó incluso a caer después. Pero por menos de 8.000 tenías el Suzuki Alto, el Renault Twingo y el Dacia Sandero. Esta estabilidad de precios
se daría durante una década aproximadamente hasta 2017, donde la baja demanda, ya que el mercado español nunca superaría el 1,5 millones de unidades vendidas en 2007, fue un factor clave, conteniendo los precios. Pero a finales de la década anterior, que si componentes, que si los CEOs de las fábricas y de las compañías diciendo de que no podemos ganar tampoco, que si las normativas, que si no tendrás nada y serás feliz, los precios de los coches empezaron a subir. En 2020 ocurrió lo que todos conocemos y ese año la renta per cápita española cayó hasta aproximadamente los 27.000 euros. Sin embargo, el SEA Ibiza ya no estaba disponible por 11.000 euros, sino que superaba ya los 15.000, concretamente los 15.600. Un Golf, pues en el entorno de los 28.400. Es curioso porque el Land Cruiser no subió de precio de manera espectacular y podría comprarse en España desde los 38.000 euros. El BMW Serie 5, al contrario, tuvo una subida de más de 15.000 euros comparada con el precio del año 2009, situándose por encima de los 56.000 euros. Qué curioso que las marcas que hoy tienen problemas, las dos alemanas, sean las que más subieron los precios en este periodo. En 2020 habíamos vuelto prácticamente a la casilla inicial. Con un salario igual a la renta per cápita, solo podíamos permitirnos un SEA Ibiza, rozando la opción del Golf más básico, como el 1987. ¿Qué pasa con los coches baratos? Pues quitando la excepción del Dacia Sandero, que se mantenía en 7.500 euros, si bien ya por aquel entonces estaba en liquidación el modelo del año 2020, ya que se avecinaba una nueva generación. El resto de vehículos asequibles, pues superaban los 10.000 euros, y limitándose al segmento A, donde encontrábamos a los Panda o los Citroën C1 y Peugeot equivalentes. El único no urbano barato era el Mahindra Cube 100, rozando los 12.000 euros, aunque no tuvo prácticamente presencia en el mercado español. Y llegamos a día de hoy. ¿Cuál es la situación actual? Pues a finales del 24 la renta per cápita media prevista es de 34.000 euros. En 17 años la renta per cápita media está plana. Es más, la distribución de la renta per cápita es muy difícil de ajustar y es muy difícil de certificar, con lo cual parece ser que haya podido haber como una polarización donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Pero bueno, volviendo al precio de los coches, el Ibiza se acerca ya peligrosamente a los 18.000 euros, el Golf supera los 34.000 y el Serie 5 de BMW ya por encima de los 60.000 euros. Pero la sorpresa es el Land Cruiser, que parte de una tarifa base superior a los 75.000 euros. ¿Y qué ha pasado con los vehículos low cost? Pues el más barato sigue siendo el Sandero, pero ha elevado su precio de salida por encima de los 13.000 euros. Y solo encontramos unos pocos por debajo de 15.000. El Hyundai i10, el MG ZS, más básico, y el Citroën C3. Bueno, ¿y qué conclusión sacamos de esto? Pues que es normal que la gente quiera seguir manteniendo sus coches viejos, porque prácticamente hemos vuelto a finales de los 80, incluso el mercado se mueve en volúmenes de inicio de los 90 en términos de cuántas unidades se venden. Me gustaría explicar un poquito esa imagen y esa cifra, porque, por ejemplo, si suponemos que nuestro salario en aquellos entonces era igual a la renta per cápita del país, en 1987 necesitábamos trabajar casi 2 años y medio para adquirir un vehículo de alta gama y medio año para adquirir un vehículo de los más accesibles. En 1995 las cifras mejoraron, ya que necesitábamos aproximadamente 1 año y 3/4 para adquirir el mismo vehículo de gama alta y solo 1/3 del tiempo para adquirir un vehículo accesible. Como veis, los números actuales se parecen mucho más a los de 1987 que a los de 1995. Así que calculo que prácticamente la situación a nivel de poder adquisitivo hemos retrocedido unos 35 años, lo cual es muy duro y lo cual, por muy bien que nos digan que nos van las cosas, es la cruda realidad. Hoy en día los coches son mucho menos accesibles que hace 30 años. En España tuvimos la suerte de vivir una tremenda edad de oro, un
un bienestar increíble desde prácticamente el año 2000 hasta el año 2017, donde fue la época de toda la historia donde fue más fácil adquirir un vehículo nuevo. Así que, como datos, podéis estar viendo de que en 2007 un vehículo de alta gama era un 114% de la renta per cápita y un vehículo tremendamente accesible era un 20%. Prácticamente la mitad, en ambos casos, de lo que valen los vehículos hoy en día. Los números ahí no mienten. En esa época, de 2005 a 2010 o de 2002 a 2010, se renovó la gran mayoría del parque móvil español. Coincide con la edad media que ahora tienen muchos vehículos, pero es que los datos no mienten. Y hasta que no se vuelvan a unas condiciones de relación nuestros salarios con lo que valen los coches similares a las de esa época, el mercado no se va a reactivar. Por mucho que nos cuenten milongas, pues por prácticamente todos lados. Las primeras sobre todo por parte de los fabricantes. Se supone que la Unión Europea traía el mercado común, traía bajos aranceles, mejores productos a precios más bajos. Sin embargo, un Golf hoy en día es casi igual de caro de lo que era en 1987, siempre en términos relativos o de poder de compra del dinero. Pero también la UE ha traído un montón de regulaciones y sobre todo concentración de grandes grupos empresariales que tienen que vender más caro, porque es que si no, es que no ganan suficiente dinero por coche. Al final, creo que habrá un poco de justicia divina y como la cosa sigue así, las consecuencias de la política de precios altos van a estar a la vuelta de la esquina para los fabricantes. Cuando hay inflación, nuestro dinero vale menos, es decir, que tiene menos poder de compra. Hay algunas subidas escandalosas tomando la base del 2009. En 15 años el Ibiza se ha encarecido un 25% en términos reales, lo cual puede parecer escandaloso, pero no es demasiado comparado con los otros vehículos. Por ejemplo, el Volkswagen Golf prácticamente se ha encarecido un 50%, un Serie 5 ligeramente algo menos. Pero tras la pandemia, los ganadores son el Sandero, con una subida de un 35% en prácticamente 5 años, y aún así sigue siendo el vehículo más vendido en Europa desde el 2017 en el mercado de los particulares. Y sobre todo la última generación del Land Cruiser, que se ha encarecido casi un 60% en términos reales. Y el horizonte es complicado. La industria parece que se da cuenta de que a lo mejor se ha equivocado, a lo mejor no hay que cambiar de modelo cada 3 o 4 años. Los políticos siguen golpeando al coche particular como solución de movilidad y la mayoría seguimos usando nuestros coches con muchos años a las espaldas porque lo que ofrecen los nuevos al precio de lo que ofrecen, la mayoría de las veces es atentar contra la inteligencia de muchas personas que ven la adquisición de un vehículo nuevo casi como un suicidio económico. Pero oye, que desde las autoridades nos dicen que lo más sostenible es comprar un coche cada 2 o 3 años y sobre todo que sea eléctrico y ecológico. En fin, gracias por quedarte hasta el final del vídeo, este vídeo más largo. Déjame tu comentario, tu opinión y lo que os digo siempre, disfrutad de los coches que no os los quieren quitar. Nos vemos pronto.